Señores, si alguna vez te has sentido triste por tener que adquirir inmunidad a enfermedades nadando en barro como Shrek, déjame decirte que no solo no eres el único, sino que existen personas que se han visto en situaciones mucho peores y a conveniencia de nuestro continente. Los casos que se han elegido ocurrieron en países de primer mundo para reírnos un rato o no dependiendo de tu moral, y si estás comiendo mientras ves este video, déjame decirte que no eres muy listo ya que, como sospecharás, las palabras que más se repetirán son sinónimos de mierda, así que dicho eso comencemos. Obviamente el primer país que debíamos visitar, si de olores extraños estamos hablando, es Inglaterra. Ocurrió en 2017 cuando los trabajadores del sistema de alcantarillado de la ciudad encargados del agua y desagüe de Londres, notaron que algo muy extraño estaba bloqueando el drenaje principal del barrio de Whitechapel en el este de la ciudad de Londres, dado que estamos hablando de la dieta inglesa famosa por hacerle cosas extrañas a los peces. Esto no sería nada fuera de lo normal. Para desgracia de los trabajadores, lo que encontraron fue algo monstruoso, enorme, apestoso y sólido como la roca. Los testigos lo llamaron como un fatberg, una palabra mezcla de fat, grasa, y iceberg. Básicamente, un bloque gigante formado por grasa de cocina, toallitas húmedas que no se deshacen con el agua, pañales, preservativos, algodones, productos sanitarios y hasta jeringas, todo mezclado, prensado y endurecido con el tiempo y frío subterráneo. El fatberg pesaba aproximadamente más de 130 toneladas y medía unos 250 metros de largo, más que 2 campos de fútbol. Era tan grande que los trabajadores lo llamaron el monstruo del alcantarillado. Cuando intentaron removerlo, se dieron cuenta de que no podían simplemente romperlo con agua a presión, como lo hacen normalmente. Era duro como la roca, y literalmente al sonido de minero tuvieron que entrar manualmente, con picos, palas y trajes protectores, porque además de asqueroso, esa cosa liberaba gases tóxicos como sulfuro de hidrógeno y bacterias que fácilmente podrían llevarte con la reina Isabel. La limpieza tomó 9 semanas y requirió un equipo de operarios entrando al sistema de desagüe todos los días. El caso fue tan impactante que el Museo de London decidió guardar un trozo del fatberg como exhibición pública, algo comprensible para ellos supongo, en un intento de enseñar a la gente los efectos de la mala gestión de sus desechos y el por qué tirar indiscriminadamente todo lo que pasa por sus cuerpos al inodoro es de hecho una mala idea. Aquí el más improbable pasó en la tierra del Magle, Canadá. En la ciudad de Kelowna, una mujer llamada Susan Allan salió en su auto para hacer algunas compras. Nada fuera de lo normal, era verano, hacía calor, así que abrió el techo solar de su vehículo para disfrutar del aire fresco. Estaba estacionada, relajada, sin imaginar que estaba a punto de vivir uno de los momentos más absurdamente improbables de su vida. Sin aviso, algo empezó a caer del cielo. Al principio, unas pocas gotas marrones golpearon el parabrisas. Susan pensó que podía ser barro, extraño ya que a su alrededor no había algo que pudiera causarlo. Pensó que tal vez alguna ave estaba castigando el baño, pero el olor era demasiado horrible. No pasó ni un minuto después para que una lluvia espesa, viscosa y apestosa se colara por el techo abierto de su auto y la bañara por completo. La sustancia le cayó directamente en la cara, la ropa, los brazos. Obviamente no era agua. Ni una ave con excelente puntería. Era excremento humano en grandes cantidades mezclado con orina. Susan salió del auto gritando y vomitando. Los vecinos miraban completamente asqueados sin saber qué hacer. Una ambulancia llegó y más tarde, en el hospital, los médicos la atendieron por exposición a material potencialmente infeccioso. Nadie sabía cómo algo así pudo pasar, una broma de alguien muy fan de Adam Sandler, un castigo divino. Pero aunque no descartaría lo último, lo que realmente sucedió fue lo que se conoce como Blue Ice, una masa congelada que se forma cuando los tanques de desechos de los baños de los aviones tienen pequeñas filtraciones. En teoría, esos tanques no deben abrirse en pleno vuelo, pero si hay un fallo, el contenido puede escaparse poco a poco. En las alturas se congela, y al bajar de altitud, se descongela y cae como una lluvia tóxica sobre la tierra. El caso de Susan no fue único, otras personas en distintas ciudades canadienses también reportaron incidentes similares. Patios manchados, autos cubiertos, todo manchado por algo que olía peor que Francia. Las autoridades investigaron, algunas aerolíneas obviamente negaron responsabilidad, otras ofrecieron compensaciones discretas. Nunca pudo probar qué avión lo causó exactamente, pero admitieron que los casos coincidían con trayectorias de vuelos. Al final, no pasó nada que no se pueda limpiar con una esponja, posiblemente por latinos. Susan pasó algunos días en el hospital y definitivamente nunca volvió a mirar la lluvia ni el chocolate con los mismos ojos. Obviamente
Obviamente no podía faltar Estados Unidos, porque si hablamos de riesgos biológicos los expertos en la materia por lo menos en esta parte del charco deben ser ellos. Nunca le preguntes a un gringo qué hizo con Panamá, pero dejemos un poco de lado el genocidio para hablar de un caso más aislado. A principios de la década en Nuevo México, unos excursionistas habían pasado por una zona rocosa alejada de todo, se percataron que una de las cuevas emanaba un olor tan fuerte y nauseabundo que pensaron que alguien se había muerto ahí dentro y aunque al principio lo dijeron como una broma, dado que la zona era tan inhóspita como para que alguien llegara por casualidad, la realidad era mucho peor. Cuando las autoridades fueron a investigar, se encontraron con una cueva natural que parecía más una escena de Resident Evil a un lugar donde alguien pudiera vivir. Porque si en el fondo de esa cueva vivía alguien, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de unos 50 años aproximadamente, en un estado tan irreconocible que podría ser fácilmente confundido por algún animal. Pronto se supo que el tipo había estado viviendo ahí completamente solo por años. Nadie sabía mucho de él, algunos lo identificaron como David Stone, un hombre que, por razones que nunca se aclararon del todo, decidió cortar todo lazo con la sociedad. Según algunos testigos él se metió a vivir en esa cueva y no volvió a salir. No tenía acceso a agua, ni baño, ni nada. Y tampoco parecía importarle. Ya que con el tiempo, fue acumulando todo tipo de basura dentro de la cueva. Botellas llenas de orina, montones de heces, literalmente en todos lados, restos de comida podrida, animales muertos, ropa usada, latas, jeringas sucias, todo revuelto como si fuera un basural humano. Era tan fuerte el hedor que los equipos de rescate tuvieron que entrar con trajes especiales, como los que se usan en zonas contaminadas con químicos. Cuando analizaron el lugar, los resultados fueron impactantes. Había bacterias fecales por todas partes, E. coli, Salmonella, Clostridium, además de hongos, polvo tóxico y gases como amoníaco, que se formaban por la descomposición de los excrementos. También encontraron ratas, moscas, y otros bichos que alimentaban ese ecosistema grotesco, a pesar de que no causó una epidemia dado que la zona estaba demasiado alejada de la sociedad. El sitio era tan insalubre que los expertos en salud ambiental lo calificaron como un foco de riesgo biológico, como si se tratara de una zona contaminada por un derrame peligroso. Todo esto causado por una sola persona, sin intención aparente de hacerlo a propósito, pero que por alguna razón desconocida eligió pasar años enteros provocándose una muerte lenta y dolorosa. Sin irnos muy lejos, en los años 40 un empresario estadounidense tuvo una brillante idea: construir un canal que conectara el río Niágara con el lago Ontario. El plan era crear una comunidad modelo y generar energía limpia con el flujo de agua. Por alguna razón decidió empezar el proyecto sin poseer la financiación suficiente para completar su idea. Cuando se dio cuenta que ningún inversionista le interesaba darle dinero en su intento de Edén, decidió desaparecer y dejar un canal a medio excavar entre dos ciudades. Obviamente, como la naturaleza humana lo dicta, hueco que veo hueco que relleno, las empresas no tuvieron mejor idea que tirar por la ventana los derechos humanos, ya que, recordemos, estaba en medio de un río, tomando el lugar como un basurero industrial. Específicamente la empresa química conocida como Oker Chemical Company, enterró más de 20.000 toneladas de residuos tóxicos, desechos químicos peligrosos, muchos de ellos cancerígenos, como dioxinas, benceno, lindano, derivados del cloro, entre otras muchas maravillas. Durante más de 30 años, la empresa enterró barriles metálicos bajo tierra y cuando el terreno se llenó, porque si lograron llenarlo, lo cubrieron con una capa de arcilla y tierra, y adivina qué, vendieron el terreno a una ciudad vecina por literalmente $1. Obviamente intentando evitar consecuencias futuras, aceptando con una sonrisa en el rostro ese dólar con solo una advertencia: bajo ninguna circunstancia deben excavar. El área rápidamente se convirtió en un barrio residencial, los precios de los terrenos eran extremadamente bajos, se construyeron más de 800 casas y hasta una escuela primaria directamente sobre el antiguo vertedero. Familias se mudaron, niños jugaban en los patios, se sembraban jardines. Ya me dirás tú cómo se veían esas plantas, cuando debajo de sus pies hervía una bomba química, y entonces empezaron los problemas. Primero olores extraños en los sótanos, luego manchas negras saliendo por el suelo. Algunas familias reportaron que los barriles metálicos estaban empezando a emerger del suelo, corroídos por dentro, liberando líquidos aceitosos y apestosos. Después vinieron los problemas de salud. Muchos niños comenzaron a tener convulsiones, hemorragias nasales, erupciones en la piel y problemas respiratorios. Mujeres sufrían abortos espontáneos frecuentes, se registraron leucemias infantiles, cánceres raros con defectos congénitos, entre otras malformaciones.
La situación empeoraba cada año y cuando finalmente las autoridades decidieron hacer algo, lo que encontraron fue escalofriante: el suelo, el aire y el agua estaban altamente contaminados. Los químicos se habían filtrado por todas partes. Las casas, el agua potable, las propias personas eran un riesgo biológico. En 1978, el caso llegó a los medios y causó un escándalo nacional. La Casa Blanca y el Congreso e incluso el presidente de ese entonces, Jimmy Carter, declaró por Canal Nacional que la zona era un desastre federal. Más de 800 familias fueron evacuadas, y la zona fue sellada con cercas y letreros de advertencia, convirtiéndose en un barrio fantasma, con casas vacías y jardines podridos. El caso fue tan grave que dio origen a una nueva ley el Superfund Act, una ley que obliga a las empresas contaminantes a pagar por la limpieza de los desastres ambientales que provocan. Si te preguntas qué pasó con la empresa Oker, fue adquirida por Occidental Petroleum, y a pesar que trataron de lavarse las manos echándole la culpa al gobierno, tras años de litigios, la empresa aceptó pagar más de $129 millones en varias etapas para limpieza, reubicación de residentes y una compensación económica, y aunque el karma tardó, su nombre pasó a ser sinónimo de negligencia corporativa y crisis ambiental. Por último y por alguna extraña razón, España no solo tiene problemas de vivienda con los ocupas, las aves, específicamente las palomas, tienden a hacer sus nidos dentro de los edificios, y aunque generalmente lo hacen en lugares abandonados, en una ocasión en pleno centro de Zaragoza en 2017, los vecinos notaron un olor penetrante, ácido y asqueroso, saliendo desde un piso del edificio, y considerando que no solo compartimos el idioma sino también autoridades huevonas, las cuales tardaron meses en acudir, ya que nadie respondía a la puerta, y aunque la casa estaba completamente sellada, el hedor subía por las escaleras y entraba en los ascensores. Algunos pensaban que se había muerto alguien dentro, pero la realidad era otra y mucho más XD, ya que, cuando las autoridades al fin decidieron hacer su trabajo, la casa estaba totalmente invadida por palomas. Literalmente decenas de aves vivían dentro, algunas volando, otras anidando en armarios, entre colchones viejos, en lo que antes había sido una cocina. Pero eso no era lo peor. El suelo estaba cubierto de guano. Si no eres del pueblo marrón y no reconoces esa palabra, en palabras sencillas es excremento de paloma acumulado durante años. En algunas partes llegaba a tener más de 20 centímetros de espesor, era como una alfombra marrón que crujía al pisar. Las paredes estaban manchadas, los muebles corroídos por la acidez del guano, y las ventanas selladas por dentro por nidos y basura. También había palomas muertas en estado de descomposición y una nube de insectos que se levantaba cada vez que alguien caminaba, y aunque ninguna persona había muerto dentro, la realidad no estaba muy alejada, ya que en medio de todo eso vivía una mujer mayor, con serios problemas de salud mental. Se encontraba completamente sola y había pasado años alimentando a las palomas. En algún momento dejó entrar a las aves por las ventanas y nunca las echaba, y en vez de limpiar, esparcía más comida por el suelo. Los técnicos de salud dijeron que el lugar era un foco de infección gravísimo. El aire estaba cargado de esporas fúngicas, como Histoplasma capsulatum, capaces de causar enfermedades pulmonares. Había ácaros, garrapatas, piojos de lava, un riesgo alto de criptococosis y salmonelosis. Aquello no era solo sucio, era biológicamente peligroso. La mujer fue evacuada y atendida por los servicios sociales, el edificio fue evacuado y el piso fue declarado insalubre. La limpieza requirió contratar a una empresa especializada que entró con trajes de protección, máscaras de oxígeno y herramientas para remover todo como si se tratara de una zona contaminada. A pesar de la limpieza, el lugar fue declarado inhabitable. Si te hace sentir mejor, la mujer se recuperó y fue trasladada a una residencia de adultos mayores.